Dicen los geógrafos, los historiadores, que a fin de cuentas las fronteras son líneas artificiales, que son convenciones y acuerdos entre grupos de personas que se dividen los territorios. No hay ninguna frontera establecida de manera natural, por orden divino o sencillamente por accidente. Todo responde a procesos históricos, a guerras, a conflictos, a luchas de poder y, por supuesto, a la voluntad de grupos de personas que hablan la misma lengua, que comparten los mismos valores culturales, de asociarse, de agruparse y de integrar lo que nosotros llamamos naciones. Países, coloquialmente, son aquellos que tienen un territorio, que tienen un conjunto de habitantes que hablan la misma lengua, que tienen las mismas costumbres y un pasado en común. Prácticamente un país, para hacerlo, requiere de estos elementos fundamentales que le dan identidad y que le dan pertenencia a quienes viven allí, a quienes nacieron allí, a quienes en ese país tienen derechos y tienen obligaciones. Hay casos de mucho contraste en los que una frontera muestra cambios en la manera de hablar, en la manera de escribir, por ejemplo, entre España y Francia, por ejemplo, entre Italia y Suiza, pero hay otros en donde es muy difícil delimitar una frontera, por ejemplo, entre Guatemala y México, por ejemplo, entre Siria y Líbano, por ejemplo, entre la parte de Grecia junto con Chipre y Turquía, en donde las costumbres, la comida, la historia se asimilan y se vuelven mixturas sumamente complejas de entender y de procesar. Lo cierto es que un país es algo que representa lo que somos, como personas y como comunidad. Y en ese país vivimos. Por ejemplo, en el caso de México, somos poco más de 130 millones de habitantes y aquí estamos porque pues la mayoría de nosotros no tenemos a dónde irnos, pero también estamos aquí porque aquí nacimos, porque amamos a esta tierra, porque la preferimos a cualquier otra y porque nos sentimos parte, porque nos sentimos como integrantes de esta comunidad. Compartimos con los demás pues los apetitos por la misma música, las costumbres, valores sociales que nos hacen comprometernos unos con otros. Aquí generamos nuestras familias, aquí nuestros amigos, aquí nuestros pleitos. Lo cierto es que pertenecer a una nación representa ser parte de algo histórico, importante y trascendente. Ser mexicano es motivo de orgullo y no solo por los mariachis, no solo por la fallida selección de fútbol, sino por toda la historia que hay detrás, por lo que ha costado trabajo construirlo como país, como nación y por supuesto porque es la casa común, la casa de todos. Y ciertamente hay muchos tipos de mexicanos. Los hay riquísimos, la minoría, y los hay pobrísimos, la gran mayoría. Hay gente buena, hay gente mala, hay delincuentes, hay personas honorables, hay quienes cumplen la ley, hay quienes no la cumplen, hay quienes son absolutamente indígenas, hay quienes son mestizos, hay quienes vinieron del extranjero y que no se mezclaron, algunas poblaciones oriundas de Italia o de Francia, por ejemplo, que permanecen más o menos en su misma identidad genética, pero al margen de eso, todos pertenecemos a esta comunidad que se llama México y que, utilizando palabras del Papa Francisco, es la casa común, la casa de todos. Eso se refiere al planeta, pero en nuestro caso, específicamente, es la habitación general de todos los mexicanos. Y aquí yo quisiera citar el Evangelio de Lucas, no por razones teológicas, quizá un poco proféticas, pero sobre todo históricas. Dice muy claramente que un reino dividido es un reino que será asolado, que una casa dividida inevitablemente, indefectiblemente va a caer. Y esto lo traigo a cuento porque, miren ustedes, a los ricos no les conviene que haya pobres que se enojen, que enfurezcan y hagan la revolución. Les conviene más un país justo y en paz en donde puedan hacer crecer sus fortunas. A los comerciantes no les convienen consumidores sin capacidad adquisitiva. Al gobierno no le convienen empresas y contribuyentes que no generen impuestos para costear los servicios públicos.
Todos necesitamos de todos, del campesino que nos alimenta, del obrero en la fábrica que produce, del transportista que nos lleva a nuestro centro de trabajo, del profesor que forma a nuestros hijos. En fin, somos complementarios en la vida cotidiana y nadie se escapa de este conjunto de actividades que todos obtenemos como provecho al formar parte de la comunidad. Y esto incluye al cartero, incluye al barrendero, al pintor, al plomero, al policía, al telegrafista y a usted que me está haciendo el favor de verme. Pelearnos no nos conviene. Confrontarnos es lo menos que necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos intereses en común. Nos conviene a todos que no haya violencia. Nos conviene a todos que las autoridades sean honorables, justas y apegadas a la ley. Nos conviene a todos que el poder no manipule a la justicia. Nos conviene a todos que los salarios sean remuneradores. Nos conviene a todos que la economía crezca. Nos conviene a todos que no haya evasión fiscal. Nos conviene a todos que no haya delitos. Nos conviene a todos que los servicios médicos sean accesibles para todos los mexicanos, estén disponibles todo el tiempo y tengan la capacidad de financiarse para que la gente alcance el máximo nivel posible de salud. Nos conviene a todos que México esté en paz, sin confrontaciones, sin odios, sin división, porque México es la casa de todos, es la casa común y es nuestro futuro, es nuestro destino. Basta de confrontarnos, basta de buenos contra malos, basta de tengo la razón y los demás están equivocados. Todos somos mexicanos y todos tenemos cosas que nos unen. Hay que ponerlas por encima de lo que nos divide. Muchas gracias.